me presento muy rápidamente, me autopresento. Yo soy Erika Bárcena, soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de la UNAM. Y bueno, también he acompañado el FLAD acá en México. Eh, y yo quisiera poner algunos puntos, eh, eh, de hecho, dos puntos en concreto que me parece que son como eh, aportes significativos de la antropología para pensar a los tribunales como burocracias, ¿no? Creo que frecuentemente nos referimos a estos espacios como burocracias y desde luego creo que la antropología y la perspectiva etnográfica nos permite abonar a esa discusión y particularmente, pues justo un poco abrir la caja negra que suponen y entender mejor cómo funcionan, ¿no? Pero creo que esos aportes, al menos hasta donde yo conozco, me parece que de pronto poco se ponen en diálogo con cómo esto podría también contribuir a una al estudio de las burocráticas desde una perspectiva, pues quizá un poco heterodoxa, que justamente pues entienda quizá la noción weberiana como eso, como un tipo ideal, pero que en la práctica pues tiene unas características muy particulares, ¿no? Y entonces, eh, particularmente, bueno, yo he trabajado principalmente con tribunales que son parte del Poder Judicial de la Federación. Estos tribunales, no, el tipo de casos que resuelven tienen que ver mucho más con cuestiones de interpretación constitucional, al menos la parte que yo he observado de estos tribunales, y eso los hace esencialmente distintos a los tribunales locales, porque entonces, por ejemplo, no tenemos, pues son disputas entre ya sea dos instancias estatales o una persona, un grupo de personas que están denunciando que alguna instancia estatal ha violado sus derechos, ¿no? Y entonces, pues, digamos, el tipo de proceso es distinto, no hay, por lo general no hay pruebas o las pruebas son siempre documentales, ¿no? Son instancias, eh, eh, el amparo se supone que no es una instancia, pero pues para efectos prácticos sí lo es, entonces es como una tercera instancia, ¿no? Y eso lo hace distinto de, insisto, pues los juicios locales, pero creo que igualmente pues hay cosas que pueden ser como interesantes para pensar estos espacios, ¿no? Por una parte, eh, como sabemos, una de las características de las burocracias es su pues sí, la construcción jerárquica, las organizaciones, o más bien los espacios como organizaciones jerárquicas, ¿no? Y desde luego, sabemos que los tribunales, pues, eh, la jerarquía es particularmente importante y se expresa de muchas maneras, y hay estudios antropológicos que se han centrado en cómo el lenguaje refleja esas jerarquías, el tratamiento, ¿no?, entre las personas. Y yo quisiera señalar dos aspectos que me parece que de alguna manera han sido señalados por la antropología y que me parecen muy importantes para entender cómo se dan esta jerarquía, que además me parece tiene distintas caras, ¿no? Y eso tiene que ver con eh, eh, cómo se construyen las jerarquías, no solamente entre tribunales, ¿no?, entre primera instancia, segunda instancia, etcétera, sino cómo se construyen las jerarquías al interior
de un mismo tribunal, ¿no? Y cómo esta construcción de jerarquías está directamente relacionada, no quiero decir que es el único aspecto, pero entre otros aspectos con la manera como la gente ingresa al Poder Judicial, ¿no? Y eso es algo que está súper documentado, de cómo, pues, en derecho tenemos la costumbre de llegar como pasantes, llegar como meritorios, le decimos en México, ¿no? Aprender el oficio de juzgar, ¿no? Y cómo ahí ese ingreso, sabemos que por una parte depende en buena medida, y ahí las legislaciones relacionadas con los temas de carrera judicial, al menos en México, nunca lograron eliminarlo, ¿no? El primer elemento fundamental para ingresar al Poder Judicial es el capital relacional, ¿no? ¿A quién conoces? Cómo puedes contactarte, ¿no? Y lograr eh, algún contrato. Bueno, normalmente pues eso, entrar sin paga, entrar como meritoria, y después ir avanzando, ir logrando también que tu capital relacional te dé para que te formen en ese oficio, para que te enseñen, eh, y para que vayas formando parte de un grupo de alguna manera también en, pues en el tribunal en específico, y quizá, digamos, en el juzgado en específico, y en el tribunal quizá en términos generales, ¿no? ¿Y cómo esta situación nace? Pues obviamente que no todas las personas que están en un juzgado sean iguales, ¿no? Tienen, obviamente, como pues ya todos sabemos y todas sabemos, hay una distribución del trabajo dentro de los tribunales, ¿no? Y pues normalmente las personas que tienen más capital y que han probado pues tener habilidad, ¿no? Van a realizar las tareas más importantes. Sabemos que sobre todo, pues, el puesto de secretaria o secretario de tribunal, que es quien hace los proyectos de sentencia, pues va a ser uno de los más altos, ¿no? La persona que coordina, si es que existe esa figura, o la persona que asesora directamente a la persona juzgadora, pues normalmente van a ser los puestos de mayor jerarquía, y esos puestos normalmente van a estar ocupados por personas que tienen una relación particular con la persona juzgadora, y normalmente pues eso está sustentado en buena medida por el capital relacional, ¿no? Y esto, que pudiera parecer que no tiene nada que ver con la ley, pues a la larga resulta que sí lo tiene, ¿no? Porque justamente, pues otra de las características de las burocracias es que se rigen por la ley, ¿no? Y entonces, claro, desde estas pues lecturas quizá un poco planas de la versión weberiana, pareciera que eso tendría que significar que, y más en un espacio judicial, las personas operadoras jurídicas se rigen al pie de la letra por lo que dice la ley. Sin embargo, como sabemos, y como ya aquí incluso en la mesa los trabajos de las compañeras lo han dejado de manifiesto, pues la ley, al ser lenguaje, siempre está sujeta a la interpretación, ¿no? Y esa interpretación, como sabemos, es una interpretación que nunca va a poder alcanzar ese ideal del positivismo jurídico, de la neutralidad, bueno, de la neutralidad por una parte, y de que digamos, sabemos también que la ley no es una operación matemática como se nos pretende presentar a través del silogismo jurídico, ¿no? No tiene una aplicación automática, sino que está sujeta siempre a las interpretaciones, ¿no? Y esas interpretaciones creo que de pronto es donde también muchas veces está como creo yo, un punto muy importante siempre a tener en cuenta cuando uno hace etnografía en estos espacios, ¿no? Porque entonces acá siempre es importante recordar, y esto quizá lo digo más para las y los colegas, alumnos de antropología y de derecho que nos puedan estar escuchando,
pues siempre todas las personas tenemos una noción propia de justicia, ¿no? Y siempre que hacemos este ejercicio de etnografía, aun y cuando seamos ajenas o ajenos a los espacios judiciales, no somos ajenas a una noción de justicia, y esa noción de justicia, pues normalmente siempre llega, ¿no? Y al momento en el que vemos cómo se construyen esas interpretaciones, cómo finalmente se aplica el derecho, pues muchas veces nuestra noción personal de justicia entra en acción, ¿no? Y nos da la tentación de evaluar si lo que está diciendo el tribunal es una interpretación adecuada o no adecuada, ¿no? Sin embargo, creo que justamente esta perspectiva, a su vez, ¿no? Nos da elementos para exotizar un poco tal vez nuestro, o bueno, sí, más que exotizar, hacer conscientes nuestras propias nociones de justicia y tratar de entender el porqué de las decisiones, ¿no? Y entonces decía que esta cuestión de la jerarquía interna en los tribunales puede ser que en principio parezca que no tiene nada que ver con la ley. Pero, por ejemplo, una cosa que yo observaba en este tipo de tribunales es que, pues eso, como decía, las personas que se van a encargar, por ejemplo, de hacer los proyectos de sentencia van a ser personas muy cercanas a la persona juzgadora, que muy probablemente tienen o han acumulado un capital relacional importante para llegar a esa posición, pero a la vez, pues también en esos espacios se construyen ideas muy concretas sobre quiénes son las buenas secretarias o los buenos secretarios que tú como persona juzgadora necesitas contigo, ¿no? Y una cosa que yo observaba en la Suprema Corte y en algunos tribunales del Poder Judicial, pues era justamente que estas personas se convertían en una especie de autoras espejo de la persona juzgadora, ¿no? Y una parte muy importante de convertirse en secretaria y secretario y en que el trabajo sea evaluado de una manera positiva, consiste en que yo como secretaria sea capaz de construir un proyecto de sentencia que la persona juzgadora para quien trabajo aprobaría. Y eso implica desde luego sus criterios eh, eh, jurídicos, por decirlo de alguna manera, pero implica justo también sus perspectivas morales, sus nociones, ¿no? Sobre lo justo, sobre lo injusto, sobre qué se puede hacer con el derecho, qué no se puede hacer con el derecho, eh, eh, etcétera. Digamos, de alguna manera se convierte en una especie de mundo de vida compartido en donde yo para ser secretaria, insisto, un elemento importante es que yo pueda reproducir esa manera de entender el mundo, ¿no? Incluso, y bueno, por supuesto que eso, bueno, por una parte relativiza esta idea de que en realidad los tribunales son el reino de las personas secretarias quienes lo manejan todo y que las personas juzgadoras pues simplemente firman, porque en realidad hay que hacer, insisto, este ejercicio de una especie de mímesis, aunque por otro lado, pues también esta posición al interior del tribunal y esta cercanía, ¿no? Con la persona juzgadora pueden generar también espacios para que las personas secretarias puedan proponer en un momento dado también ciertas, ciertas interpretaciones, digamos, introducir elementos novedosos en el espacio, ¿no? Y justo cuando hablaba Flor y hablaba sobre cómo ella identificaba cómo en realidad las decisiones de una manera muy clara están basadas en valoraciones morales que hacen en estos espacios judiciales, o cuando hablaba Irene y hablaba sobre estas miradas patriarcales, capacitistas, adultocéntricas, etcétera, justo pensaba yo en esta frase muy común en el ámbito jurídico que es siempre hay que dar derecho a los hechos, ¿no? Y al final del día, pues hay que dar derecho a todas estas interpretaciones, a todas estas miradas morales, patriarcales, adultocéntricas, etcétera,
Y ahí justamente creo que la antropología nos permite ver que también existen límites a lo posible, ¿no? Y que entonces esos límites, o sea, tampoco se trata simplemente de que puedan hacer cualquier interpretación y que puedan decir cualquier cosa, ¿no? Pero estos procesos de formación, la manera como entras, la manera como llegas a ser una buena secretaria, la manera como se va impulsando tu carrera, tiene que ver justamente pues compartir, digo, no quiero decir que sea el único elemento, pero en una medida tiene que ver con compartir esas miradas, ¿no? Y cómo eso pues también va generando en la propia institución una estructura, ¿no? Que también es una cosa que ya sabemos, la falta de una democratización real del Poder Judicial en cuanto a distintas perspectivas, etcétera, ¿no? Pero cómo eso en un momento dado podemos vincularlo también con las violencias estructurales que por supuesto que atraviesan los espacios judiciales y cómo se va generando una estructura legal e institucional que finalmente le da una especie de fuerza de ley a las violencias estructurales que atraviesan los tribunales, ¿no? Y cómo esas violencias estructurales están en los tribunales en buena medida porque están en la mirada de los operadores y cómo eso pues tiene un efecto distinto por el propio papel que juegan los tribunales y el derecho en el espacio social, ¿no? Y finalmente pensaba también en cómo esta comunidad, ¿no? Que se va caracterizando por esta especie de endogamia, ¿no? En cuanto a la perspectiva, ¿no? Incluso tiene límites institucionales o diseños institucionales que garantizan también pues que ese tipo de elementos puedan finalmente dárseles derecho y que puedan finalmente ser sentencias válidas, ¿no? Y uno de esos elementos que pensaba era justamente ahí sí la jerarquía entre las instancias, ¿no? Y cómo las instancias superiores se encargan también de ir manteniendo pues que ciertas perspectivas puedan darse, que ciertas miradas se vuelvan legales y que puedan pues sí, mantenerse jurídicamente, ¿no? Esto que insisto son pues muchas veces perspectivas que no tienen nada que ver con seguir la ley, bueno, que en principio parecía que no tienen nada que ver con seguir al pie de la letra la ley, sino con perspectivas morales o de otro tipo, pero que finalmente, pues lo que sí observamos, me parece, a través de la antropología, es cómo eso va ganando legitimidad en ese espacio, cómo eso se convierte en una sentencia, cómo eso se convierte en una decisión que va a estar legitimada por el propio aparato y que obviamente, pues bueno, ya en otro momento tendrá un efecto importante en la vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría ahí un poco como simplemente decir que a mí sí me parece muy importante que reflexionemos colectivamente, pues también sobre cómo pensamos lo que sí tiene, lo legal y o la ley, digamos, en ese espacio, ¿no? Y cuáles son los pesos de la ley y los usos de la ley, más allá de si son correctos o no, de si son, digamos, técnicamente correctos o no, creo que ahí hay uno de los grandes aportaciones de estas perspectivas, ¿no? Y eso, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a abrir a preguntas. No sé si alguien en el público, en el Zoom, por acá tenemos una pregunta, Subi, en la tercera fila. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todas. No he parado de apuntar, como que ha sido muy enriquecedor. Yo les quería preguntar un poco por la dimensión de lo administrativo. Me obsesiona mucho la dimensión de lo administrativo porque se llega a mostrar, incluso para el acceso, para antropólogas, mucho más opaco a veces que las audiencias o las situaciones de juicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, Florencia, te quería preguntar si, que te has quedado sin tiempo, si pudieras como explicar un poco más las diferencias o similitudes, continuidades, ¿no? Discontinuidades que veías entre este espacio
primero, que es el que has llegado como a expresar más, bueno, en lo que nos has comentado, que entiendo más administrativo, ¿no? Y el espacio judicial, o sea, en el momento en que llegan las personas a interactuar con las, no sé cómo las has llamado, secretarias o las operadoras que hay, y luego qué es lo que sucede en el juicio, has dicho que cambia el lenguaje. Bueno, no sé si pudieras como ampliar un poco esa parte, ¿no? Esas diferencias entre ambas instancias. Y también a Irene le quería preguntar si al mismo tiempo que pudiste llegar a estas audiencias, pudiste tener acceso a algún espacio administrativo, tal vez, no sé si en fiscalía, o sea, qué pasó, cómo se construyó el caso, al margen de los comentarios del espacio judicial, ¿no? Si pudiste, igual y no, tener acceso a esos espacios más como administrativos, ¿no? Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Buenos días. Pues antes que nada, felicidades a todas las ponentes. La verdad, las presentaciones fueron muy interesantes. Y además, pues también decir que de alguna manera creo que todas han sido como mis maestras, ya sea porque conozco sus textos o porque hemos compartido ciertos espacios, excepto la maestra Nuria, que apenas tengo el gusto de conocer. Y bueno, tengo preguntas para tres de las ponentes. Me voy a ir rápido con algunas. Para la doctora Irene, me gustaría que profundizaras cuál sería para ti la diferencia entre cultura jurídica, etos inquisitorial y sensibilidad jurídica, en el entendido de que pues siempre los conceptos nos permiten mirar o ignorar ciertos datos etnográficos ya a nivel del proceso de construcción de conocimiento, ¿no? Entonces ahí como que de por sí ya el concepto de cultura jurídica es todo un tema, ¿no? De que abarca demasiado, pero al mismo tiempo como que no profundiza en ciertas cosas, ¿no? Por ahí va la pregunta. Y para la doctora Florencia, me gustaría también que, justo también en ese mismo sentido, sobre la cuestión de los marcos teóricos desde los cuales estamos trabajando, pues me llama mucho la atención estas dos cuestiones que tú observas en el campo etnográfico sobre los juicios morales y las cuestiones de las emociones. Pero también de nuevo el tema de las emociones como campo de investigación en la antropología pues es bastante complejo. De hecho todavía hay muchos debates sobre digamos que su arropamiento dentro de la disciplina, y me gustaría saber justo eso, ¿no? Desde dónde se están entendiendo las emociones, y desde una dimensión más psíquica, individualista, más tendida hacia la psicología, o si más bien desde una postura más de la psicología social, de entender las emociones como algo que se construye de manera colectiva, ¿no? Y que impacta y que se ve en los individuos. Y bueno, para la maestra Nuria, la pregunta es un poco también mañosa, porque yo también estaba realizando una investigación en centros penitenciarios, aunque con otro objetivo. En mi caso, estoy trabajando el tema de los estereotipos y prejuicios raciales y cómo estos impactan en los centros penitenciarios, ¿no? Pero justo eso es lo que se ve, ¿no? Casi siempre cuando o vemos informes, se concentran más como en la relación de los internos con los operadores de justicia, haciendo esa división, e ignora totalmente esta cuestión el autogobierno dual, como tú lo llamas. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber tu opinión. Sé que no era el objetivo de tu investigación, pero seguramente alguna cuestión habrás visto por ahí. ¿Cómo impactan otros sistemas o estructuras de opresión a la formación de poderes y jerarquías dentro de ese autogobierno, ¿no? Y bueno, porque es claro que también la condición racial de los sujetos, su condición de origen nacional, etcétera, pues tiene algo o tiene una lectura ahí por medio de los internos, ¿no? En la formación de esas jerarquías y en la formación de resistencias también, ¿no? Bueno, esas serían como las preguntitas. Muchas gracias. Adelante, María, por favor. Subi. Ah. Ah. Perdón.
Bueno, brevemente, una pregunta y un comentario. La pregunta es para Nuria. Me interesa conocer más acerca de cómo construiste tu ingreso al campo, tu acceso al campo. Vos dijiste que fuiste en condición no de antropóloga, sino de visitante, y quisiera saber más sobre eso. Y en el caso de Irene, me parece que tu trabajo trae algo, una deriva más, que es lo que tiene que ver con la producción social de la víctima. O sea, cómo es que se intervienen muchísimos actores para producir una víctima, ¿no? No es un hecho natural ser una víctima. Y me da la impresión que en el caso que vos contaste, aparecía una mujer que, aparecían unos jóvenes que eran menos inferiorizados que esa mujer, ¿no? Y que por esa característica resultaron inocentes o no culpables, ¿no? Pero que creo que en la observación de esos procesos, esa dimensión del proceso social de construcción de la víctima puede ser una entrada súper interesante para tu trabajo. Es un comentario, podemos seguir conversando sobre eso en otro momento. Bueno, muchas gracias por las presentaciones muy interesantes. Yo quería hacer algunos comentarios y una pregunta solamente. A Florencia, desde que su descripción de los espacios es muy parecida con la descripción de los espacios de la justicia, no solo del delegado de la delegacia, del propio tribunal, que es un lugar assim um pouco escondido e maltratado, etc., para onde vão os adolescentes de su juzgado oral, no sentido de presencial, acontecer. E também que as etnografias mostram que é absurda a diferença de tratamento entre os brancos e os negros, e as pessoas de classe média e as pessoas de classe baixa. É uma coisa absolutamente naturalizada e que impacta muito quem assiste vários juzgados. E, finalmente, essa questão porque em Brasil, nos anos 90, hicieron uma lei específica para as crianças e os adolescentes, estatuto de alguma coisa, ECA. E esse estatuto proibiu tratar as infrações dos adolescentes como crimes. É uma coisa legalmente proibida. Mas se vai assistir aos julgados, as palavras do juiz, do promotor, são todas ligadas aos crimes que foram praticados pelo adolescente. Mas as atas de julgamento mencionam as infrações, mas a conversa que acontece. Então, é um exemplo que isso é desde os anos 90, ou seja, 34 anos. É um exemplo clássico de como a legislação não transforma as práticas e os pensamentos, porque não é só a prática, é o que pensam. Julgam essas pessoas como criminosos, mas não são, porque são Então, é muito interessante essa questão. A Irene, essa questão exatamente por causa disso, essa questão do modelo híbrido. É claro que esses modelos todos, se pensarmos em modelos ideais, podemos falar de modelos acusatórios e modelos inquisitoriais, mas é lógico que, quando falamos de leis, né, que instauram esses modelos, eles muitas vezes se articulam de forma que não é pura, que não é... É muito difícil ter um modelo que não tenha nada, né, de presunção da culpa, etc.
E por isso é tão importante a etnografia das práticas, porque a etnografia da prática que existe mostra exatamente que esse modelo acusatório, vamos dizer assim, né, é interpretado de maneira completamente diferente do seu ideal, né, e que essas moralidades, né, que permanecem independentemente dos modelos. Né, os modelos, né, mudam, mas as moralidades não mudam. E a questão fundamental, me parece, para nós outros todos, é como mudar as moralidades, né? Como adaptar essas moralidades a esses progressos, digamos assim, ou essas modificações, transformações que nos países da civil law, né, existem, né, mas que, pelo menos em Brasil, vejo agora em México e Argentina, são muito difíceis de transformar, né? Então, isso é uma coisa muito, é um problema, uma questão muito, muito importante, porque em meu caso, em caso do Brasil, essas moralidades são aprendidas na Faculdade de Direito. O currículo da Faculdade de Direito, que, claro, não habla dessa forma, mas que introduz essas hierarquias morais, né, que são adaptadas e que são formadas. Então, não se trata de juízes buenos e juízes malos. É compartilhar de moral que os une, mesmo quando os separa em termos de garantismo e punitivismo, etc., mas são todos erros morais das mesmas instituições. Né? Érica, é muito interessante porque eu tenho um estudante de doutorado de Direito que isso é serventuário da justiça, e fez uma descrição da relação do juiz com os assessores que se tem em Brasil. Não existem secretários nesse sentido, mas há assessores, porque o juiz e os assessores são escolhidos por concurso público. Não há, mas assim mesmo, os assessores de cada juiz são escolhidos à base das relações pessoais e das confianças que se diz, que não é essa confiança do trust, a confiança weberiana, a confiança do mercado, essa confiança medieval, a confiança nas pessoas. Sabe? É muito interessante a tese eu dei a Irene, né? No final daqueles livros, tem uma lista de outras publicações. E penso que essa publicação está lá. E, se quiseres, podes pedir que te mando. Assim como a nossa colega, que também é uma doutora em Direito, Bárbara Lupetti, e isso na etnografia formidável da questão da imparcialidade. Ela é uma advogada e ela fez uma etnografia muito interessante disso. E, finalmente, dizer que a lei, a magistratura em Brasília, é regulada por uma lei que se chama LOMA, Lei Orgânica da Magistratura, L-O-O-M-A, LOMA. E a LOMA diz que a progressão funcional dos juízes brasileiros se dá por mérito, ou seja, pela análise de sua produção, mas também por merecimento. Enquanto o mérito tem índices objetivos e critérios objetivos, o merecimento é exatamente consiste nas relações que cada um pode fazer com seus superiores e seus colegas, etc. Mas muito interessante porque quando colocaram a lei, né, é um concurso público, mas então, quando se vai falar de promoções, bom, é mérito, sim,
Quem me chamou a atenção disso foi uma juíza federal, que é del INEAC. E ela disse, não, mas tem o merecimento. Eu digo, como o merecimento? Você está na lei. Uau! Então, a objetividade foi completamente relativizada. Uma coisa que poderia perguntar, se fosse que falasse em violências estruturais, eu queria saber se puedes explicar um pouco melhor essas violências estruturais. Sí, me llamo Daniel, yo llevo una investigación de desaparición, también en contexto de burocracia, cómo actúan estas personas, los funcionarios y las víctimas, qué interacción tienen. Y a mí lo que comenta Florencia me llama mucho la atención, la forma en que haces la etnografía, cómo observas a esas dos partes discutiendo. Y eso me toca hacer a mí. Observo la interacción que hay y las reacciones corporales, ¿no? Es muy interesante cómo lo abordas. Algo muy similar a lo que hace también la doctora Irene, estar en el escenario. Yo camino en los pasillos fríos de las fiscalías, así nombro un texto, mi caminar en los pasillos fríos de las fiscalías y en los juzgados, y no le queda a uno más que ver cómo están jugando el ping-pong entre las víctimas o entre las partes que están ahí en el lugar. Entonces, al igual es bien complicado entrar a un centro penitenciario, como lo narra Nuria, observar ahí las interacciones que hay, la convivencia que hay, los diferentes espacios que hay dentro de un centro penitenciario. Como abogado me ha tocado estar ahí, pasar a esas áreas, ver en qué situación de vida se está llevando a cabo eso. Muy interesante. Al igual lo que menciona Erika, la burocracia en los juzgados de distrito con relación al amparo. Lo que dice la ley y lo que se hace al interior de los juzgados, ¿no? Yo analizo la ley general en desaparición aquí en México. También la ley aquí me llama la atención que dice que le da oportunidad a las víctimas de que coadyuven en las investigaciones, ¿no? Y todas estas leyes para adolescentes, ley de ejecución de sentencias que correspondería a los penales, y la ley de amparo, todas son muy benévolas cuando se habla de las víctimas. Todas les dan sus derechos, pero en la realidad vemos otra cosa. Las leyes internas para querer participar a un puesto en el Poder Judicial, marcan ciertos protocolos, pero en la realidad es otra. Entonces, aquí mi pregunta para las cuatro es, de acuerdo a sus trabajo etnográfico en las burocracias, ¿qué piensan con relación a la aplicación de la ley? Pero al estar en campo, ¿no? Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que se ve en los escenarios, lo que se respira, ¿no? Entonces, sí quisiera me aportar un poquito en cuanto a ese tema. Muchas gracias.
tenemos unas preguntas que nos enviaron por el Zoom. Solamente las voy a leer muy rápido, y después vamos a tener 1 minuto para responder todo. Elías López nos dice, en relación a la presentación de Nuria, en primer lugar, felicidades por el trabajo, se nota que hay mucho material empírico detrás. Una pregunta, si no equivoco mi comprensión, tu trabajo fue en centros de reclusión juveniles. Siendo así, me da curiosidad saber qué has podido conocer y reflexionar sobre la relación específica que se da entre las mafias o poderes informales de esos centros juveniles con los centros penitenciarios convencionales para adultos. Es decir, ¿has identificado pautas diferenciales desde el punto de vista funcional, normativo, etcétera? Pensamos ambos como parte de la noción más amplia de gobierno dual. Luis Fernando nos dice, gracias al panel de expertas por compartir su experiencia de investigación en el campo de la etnografía de burocracias estatales. Para todas ellas, ¿qué utilidad o pertinencia epistémica representa pensar al sujeto adolescente juvenil en el sistema penal acusatorio desde una perspectiva de agenciamiento social y o sociocultural en los diferentes ámbitos o estancias del proceso penal o de acceso a la justicia? Rosana Mena pregunta, frente a los delitos en las cuestiones de género en sociedades patriarcales, clasistas, la antropología jurídica, doctora Irene, debería investigar la significación de la iniciación sexual masculina violenta forzada y encontrar formas de educación sexual que tengan una perspectiva isogenérica? Bien, entonces, adelante, en el mismo orden. Bueno, Bárbaro, muchas gracias por las preguntas. Esto de lo administrativo, la diferencia entre el juzgado y los juicios orales, primero aclarar que esta instancia donde yo hice trabajo de campo no es una instancia administrativa, es una instancia judicial también, solo que es la primera etapa como del proceso judicial. A juicio oral llegan los casos más graves, ¿no? Por simplificar, pero sería así. La principal diferencia, lo que puedo sintetizar ahora rápidamente, lo que encontré en los juicios orales, porque fue el primer lugar donde hice trabajo de campo, y después charlamos bien si querés, pero bueno, ahí era un ambiente más ritualizado, más hermético, en esto del lenguaje, de la incomprensión de lo que se decía, si, bueno, voy preso o no voy preso, salgo en libertad, ¿no? Cuando se lee una sentencia, ¿no? Eso era muy, muy notorio. A la vez, esa familiaridad entre los agentes judiciales, ¿no? Entre el juez, el fiscal, el defensor, esas charlas de pasillo donde parece como que las cosas están ya como cocinadas de antemano, bueno, más allá de esa escenificación, ¿no? Todo eso. Y quería decir algo sobre la legislación en Argentina, así como Kant nombraba el tema del merecimiento. En Argentina la propia legislación habla de la impresión directa recogida por el juez. O sea, ese tratamiento tutelar, que es el que estas funcionarias evalúan, es muy importante para la sentencia, pero también la impresión directa recogida por el juez. Eso lo dice el régimen penal de la minoridad que está vigente en Argentina hoy. Entonces, bueno, cómo está muy presente las percepciones, y ahí paso a la pregunta tuya de los juicios morales, ¿no? Yo más que nada trabajé con esta idea de moralidades situacionales, ¿no? Es un concepto de Lucia Eilbaum, esta idea de que son moralidades que se construyen en esa misma situación de interacción, que no son estáticas, que depende de quién tengo enfrente, depende del conflicto, la persona, ¿no? La situación, el contexto. Yo ahora incorporé el tema de hablar de emociones porque digo, bueno, sí, hay una emoción porque hay miedo, porque hay una simpatía con alguien. Esto del miedo aparecía mucho, pero ahí es un sentimiento. La verdad es que no trabajé con antropología de las emociones, con ese tipo de teorías. Es algo que mi tesis no lo nombró tan así como emociones. Hablo más de valores morales y de percepciones. Bien, el tema de, bueno, gracias por
la comparación con lo que sucede en Río de Janeiro, ¿no? Como esta cuestión del espacio escondido y de la clase también está súper presente. Yo por ahí eso no quedó tan representado, ¿no? Pero hay la diferencia de género, en general estas personas son mujeres y los adolescentes acusados son varones, eso es bien notorio, y de clase también es muy notorio, son funcionarias judiciales, si bien están en un espacio de menor jerarquía, bueno, son funcionarios judiciales con salarios muy altos, o sea, y eso se nota mucho, esa diferencia de clase, y ellos son los adolescentes que están los mismos que siempre están perseguidos por el sistema penal, ¿no? Los pobres, no aparece en Argentina eso de los negros, como dice Kant, pero sí son los pobres. Y obviamente que las prácticas no cambian con un cambio legislativo. Sí ha habido algunas modificaciones legislativas en Argentina, si bien el régimen penal es el mismo, ha habido modificaciones en la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Bueno, pero a veces son más cambios en las palabras, eufemismos. No quiero decir que todo sea exactamente igual y que no haya habido transformaciones, sí las ha habido, pero bueno, por ahí más que nada de esto que a veces, que ayer nombrábamos, que tiene que ver con el activismo judicial, ¿no? Más que con un cambio en la legislación. Sobre los juicios orales tengo un artículo, después lo charlamos, es medio viejo, pero es completo, de las observaciones. Y esto de las interacciones que decía el compañero entre funcionarios y los adolescentes y sus familias, bueno, para mí observar las interacciones era lo fundamental y tuve el privilegio de estar ahí, ¿no? De estar ahí en esa oficina y hacer esas observaciones y compartir también con estas funcionarias sus dilemas, sus preocupaciones, ¿no? Todo eso también no pude desplegarlo acá, pero todo eso estaba muy presente. Y bueno, y eso me parece fundamental porque así es como comprendo que es la administración judicial, digamos, que no es homogénea, que no es siempre igual, que depende mucho de esa interacción. Por eso creo que la posibilidad de observar eso es clave. Bueno, de que no es lo mismo lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica, bueno, ya es evidente que esto no es así, ni es lo que estamos queriendo evaluar ni nada, es simplemente contar y comprender cómo es que ahí sucede. Bueno, gracias. Gracias, pues ahí aclarar varias cuestiones respecto a mi investigación. Una es que no la hice con adolescentes, es un centro preventivo varonil para hombres adultos. En principio, en teoría, mayores de edad, aunque no quiere decir que ocasionalmente no ingresen ahí a menores de edad, pero formalmente no, es para mayores de edad. El otro elemento es que mi investigación no es solamente sobre la forma de gobierno de estos centros, es mucho más amplia, digamos, es en torno a ejes como masculinidad, es decir, cómo el género se sigue reconstruyendo desde adentro con especificidades, qué pasa con la masculinidad, qué pasa con las relaciones entre géneros. También está la dimensión entre el adentro y el afuera, esta frontera permeable, todo lo opuesto a este exotismo que representa las cárceles como ese algo separado y ajeno a la sociedad que la construye. Por otro lado, también está el tema de la vida cotidiana, de la violencia, de las visitantes, que en una abrumadora mayoría son mujeres. En fin, entonces pasa por un montón de temas. Lo otro es el modo de acceso, que por acá me preguntaban. Bueno, sabemos que es sumamente difícil acceder a hacer investigaciones a este tipo de espacios y bueno, se ha generado una amplitud de formas de plantear, por ejemplo, proponer talleres, en fin, otras vías que pueden permitirnos acceder, pero que esto siempre va a estar determinado por el momento político en el que hacemos la propuesta, incluso el momento administrativo. Va a haber un montón de variables que lo hagan posible o no. En mi caso, bueno, decía, previo a esta investigación,
había estado ingresando a otros centros siempre como visitante, y esto no fue en un contexto académico. De hecho, el trámite de ingreso a este centro en particular tampoco lo hice con el objetivo de hacer una investigación de maestría. Estuve acompañando a personas que estaban encarceladas, que fueron detenidas en el contexto de manifestaciones políticas acá en la Ciudad de México en el año del 2013, fundamentalmente. Entonces ahí fue que empecé, bueno, ya había accedido previamente. En el año 2000, también en el mismo contexto, había ingresado a un centro de estos mismos a visitar a compañeros. Y después en 2013 volví a ingresar en ese mismo contexto, y lo mismo pasó ya cuando ingresé en 2016. Ahí estaba recién haciendo la maestría, y mi idea sí era trabajar en un centro de reclusión, pero no de la ciudad, y era sobre otro tema. El tema era resistencias. Finalmente, bueno, eso no sucedió y me quedé en este centro donde ya había logrado acceder como visitante, y además eso a una zona de aislamiento, que para mí pues eso fue un descubrimiento. De estos centros siempre se publicita el tema del hacinamiento, se discute el tema del hacinamiento, está en el centro, pues entonces saber que había este tipo de espacios, poder conocerlos, estar ahí, platicar con los presos que estaban ahí, me permitió pues hacer muchos contrastes con los otros espacios abiertos. Y por supuesto también me pareció a mí que, contrario a lo que suele suceder muchas veces cuando finalmente se aprueba que se realice una investigación antropológica, es que se asigna un área, normalmente en la zona de gobierno, y entonces no podemos ver otros espacios, y además el filtro de los presos que llegan para las entrevistas o las charlas, pues pasa por los criterios del personal de custodia, y también se dan relaciones distintas, es decir, cómo nos miran, cómo nos perciben cuando estamos ahí con esta figura de la investigadora, en fin, y esto no quiere decir que como visitante no haya diferencias y especificidades. Pude dar cuenta de la complejidad de esos lugares que ocupábamos los internos y yo, o sea, qué tipo de interno, con qué antecedentes, de qué edad, en fin, esto que significaba también que yo estuviera en ese espacio donde estaba pues altamente prohibido que la visitante, sobre todo mujer de un interno, hable con otros internos. Fue un montón de elementos que pude encontrar ahí, pues, pero que eso me permitió hacer el ingreso sin que hubiera una actitud de recelo de la institución, porque yo era simplemente una visitante, y eso me parece que, bueno, tiene, como decía, sus posibilidades y sus límites. En cuanto a este tema, bueno, precisamente como no me centré en el aspecto de gobierno, me interesaba mucho, por ejemplo, con la pregunta de la compañera, bueno, este eje del género del que ya hablaba, sí, cómo se entreteje con otros elementos, pues con la estructura misma del castigo punitivo, pero también sí noté otros elementos, como por ejemplo la clase, que ya se ha mencionado, el tema de la etnicidad, que también determina las jerarquías que se ocupan dentro y cómo se dan las relaciones entre los internos. Además, bueno, también creo que hay un ordenamiento, una clasificación propia de los internos y otra que es de la institución, y que estas pueden o no corresponderse en ciertas formas. Otro elemento es el lugar de origen. Muchos provienen de unas pocas colonias de la Ciudad de México. Entonces, este es otro elemento, digamos, constitutivo de este proceso de quienes llegan a este tipo de encierro. Y el otro sería también, pues las mismas estadísticas, los estudios que hay nos indican los extranjeros normalmente de qué países provienen. Esto es de ciertos países latinoamericanos en mayor medida. Entonces sí están apareciendo todos esos elementos de manera continua. Y respecto a la aplicación de la normatividad en el reclusorio, yo lo definiría fundamentalmente en torno a que es arbitraria, imprevisible, y que depende de la subjetividad de los operadores, del personal laboral, pues de todo tipo que trabaja en estos centros.
Creo que nada más. Gracias por sus comentarios y preguntas, súper interesantes. Respondiendo a la primera, no tuve oportunidad de estar en fiscalías. Me he centrado durante todos estos años en el aparato judicial y específicamente en el proceso judicial. Sin duda estoy muy interesada en ese otro aspecto, pero en el tema de adolescentes en México, por lo menos, siempre es tiene como una doble complicación el acceso a todas estas cuestiones. Yo generalmente, más bien siempre he solicitado la autorización de los poderes judiciales para hacer mi investigación y por eso es que he tenido el acceso a las carpetas judiciales, ¿no? A las videograbaciones, a las entrevistas, a los operadores y demás, ¿no? Pero falta sin duda y sería muy interesante poder llegar ahí. He podido hacer entrevistas a fiscales, pero ya cuando me dicen, o sea, como la última instancia autorice, ya ahí, digamos, la institución dice mejor no, entonces ya eso no se publica, obviamente, eso no circula, entonces, bueno, pero bueno, respondiendo a la pregunta, respecto a la diferencia entre cultura jurídica, sensibilidad jurídica y etos inquisitorial, pues es una preguntota, ¿verdad? Pero trataré de ser muy concreta en la forma como yo lo entiendo. La cultura jurídica que desde el planteamiento de Garapón y Papadopoulos es justamente, yo lo entiendo a partir de su lectura justamente como esta matriz de significado, es decir, la forma, ellos dicen, es el medio que permite a los sujetos a las reglas abstractas y a los procedimientos ajustarse a un contexto específico, ¿no? Y dicen que es la forma como cada cultura establece una relación política entre los sujetos y el derecho. Por otra parte, Gertz, en su propuesta de sensibilidad jurídica, que están completamente relacionados, me parece, él dice que la sensibilidad, o sea, cada cultura jurídica tiene estos, siguiendo los planteamientos de Garapón y Papadopoulos, podemos ubicarlos a partir de estos 4 ejes que yo mencioné nada más, así muy someramente. Y Gertz lo que dice es, cada cultura jurídica desarrolla una sensibilidad jurídica, que es una forma de imaginar, dice él, lo real a partir del derecho, es una forma de organizar los significados y las prácticas, por lo que yo entiendo de su planteamiento. Y el etos inquisitorial, siguiendo los planteamientos del profesor Kant, como yo los entiendo, es una categoría que permite aterrizar obviamente con muchas especificidades en cada contexto, la forma como en el civil law, en el derecho civil, de esta tradición donde nosotros venimos, continental y demás, caracterizar, es una categoría que permite condensar justamente todas estas particularidades que esta sensibilidad jurídica y esta cultura jurídica tienen respecto a otras, ¿no? Y que en este caso, en México, pues es lo que yo planteaba en la presentación, ¿no? Que tiene que ver justamente tratando de hilar todos estos conceptos, nada más me centré en uno de estos ejes, que es la relación entre el sujeto y el individuo y el derecho, y cómo en el derecho estatal hay individuos que tienen mayores posibilidades que otras, incluso los adolescentes que siempre han sido un sector vulnerable, que siempre han estado digamos, con un tratamiento injusto, desigual, en fin, respecto a los tratos del Estado, como dentro de este mismo sistema que ahora los protege como debe de hacerlo, queda invisibilizada la víctima como otro sujeto que está frente al derecho, ¿no? Es decir, no solo están los adolescentes, sino están sus víctimas. Y para estas víctimas es poco lo que el sistema integral para adolescentes tiene que decir, aun cuando las mismas víctimas sean otros niños y niñas o otras adolescentes, digamos, en esta lógica del sistema integral, ¿no? Y bueno, en este sentido, me parece que justo esto que planteaba la profesora, la necesidad de seguir pensando en la producción social de las víctimas, me parece que sin duda es algo en lo que me interesa seguir avanzando, porque justo la complejidad de este tipo de casos de violencia sexual, a mí lo que me ha permitido ver es justo cómo es tan difícil y tan complejo entender la justicia y todo lo que involucra, porque los mismos adolescentes que pueden llegar a cometer un delito sexual,
ellos mismos han sido víctimas frecuentemente o, bueno, generalmente, o en un alto porcentaje de delitos sexuales como víctimas, a su vez, ¿no? No quiere decir que todos, obviamente, pero sí un buen número. Y esto es súper importante y que tiene que ver también con una de las preguntas que decían en el Zoom respecto a reflexionar sobre la iniciación sexual violenta, ¿no? Es decir, los adolescentes no son gente, o sea, es decir, reaccionan a partir de también ciertos parámetros que como sociedad se les da, ¿no? O sea, si ellos mismos sufren estos delitos, entienden ciertas lógicas del uso del poder, ¿no? En relación a otros sujetos como puedan ser personas, mujeres adultas que tienen una discapacidad o que tienen una condición de edad muy avanzada o otros adolescentes que tienen menor edad, menor capacidad de dilucidar o de resistir a ciertas prácticas. Y bueno, solo mencionar sobre este tema, ya hay una investigación que se está realizando en CIESAS Oaxaca, justamente una estudiante de posgrado está tratando de investigar estos vínculos, ¿no? A partir de historias de vida de los adolescentes, y obviamente esto es algo que ha dado mucha cuenta el trabajo de la doctora Elena Saola con todas las investigaciones que ha hecho, justamente cómo los adolescentes que están en el sistema han sido víctimas de múltiples formas de violencia y no es casualidad que estén ahí, ¿no? Y bueno, solamente sobre esta cuestión de los modelos y la importancia de la etnografía para dar cuenta de las moralidades, me parece que sí, es todo un reto, ¿no? Tratar de entender de qué va y cómo justamente estamos muy lejos de, al menos en México, y al menos yo, poder mostrar cuestiones sobre cómo adaptar estas nuevas moralidades, pero me parece que y justo es algo que se comentaba ayer, hay algunos avances que obviamente el mismo sistema está ante la necesidad, ha generado como estos protocolos de perspectiva de género, de interseccionalidad, de adecuación cultural y demás. Tiene algunos avances, el problema sigue siendo que está muy bien escrito en el documento, pero es poco lo que se logra todavía transmitir a la práctica cotidiana de estos operadores, y me parece que incluso se ha logrado avanzar en la perspectiva de género y es algo que está en el discurso cotidiano de los operadores en algunos espacios por lo menos, pero pareciera ser que con eso se resumen todas las otras desigualdades, ¿no? O sea, incluso cuando lo citan, cuando lo incorporan, es citando tratados internacionales o la ley, pero poco en el análisis de las relaciones sociales y de poder que existen entre las personas que están involucradas en los delitos. Y bueno, ya por último, esta pregunta que también nos hacían sobre el agenciamiento cultural y la necesidad o así lo entendí, me parece que justo también entender etnográficamente la justicia para adolescentes nos permite ver que aun cuando el sistema y la reforma dice que esta es una justicia centrada en las personas adolescentes, donde ellos son protagonistas, donde ellos pueden incluso decir lo que su versión y defenderla, pues esto no pasa, y es por un mal muy marcado por muchas cuestiones como las que ya señalé, de toda una trayectoria de la cultura jurídica y del etos inquisitorial, y esta parte que yo señalaba, ¿no? Del adultocentrismo, el patriarcado, y uno de sus ejes es el adultocentrismo como sistema de dominación, en donde los adultos, que además son operadores del sistema, es decir, que corresponden a esta sacralidad de estos traductores de lo sagrado del derecho, ¿no? Pues obviamente siguen pensando a los adolescentes como esto, como pues yo te voy a decir lo que tú necesitas en la vida, y poco se les deja, se les pregunta, se les considera su trayectoria de vida, ¿no? Y lo que necesitan como reparación del daño. Y bueno, eso, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos súper pasados del tiempo. Entonces, yo también agradezco mucho las preguntas, las recomendaciones y los comentarios. Quizás solo yo diría muy rápidamente que justo creo que muchos aspectos de estas moralidades creo que están directamente relacionados, o yo los relaciono con violencias estructurales, y pensaba yo particularmente también como en la dimensión simbólica de la violencia estructural, que implica mirar de ciertas maneras y entender las cosas de ciertas maneras, ¿no?
y que creo que justo también ahí radica mucho la dificultad de cambiar. Bueno, si eso fuera así, creo que ahí está un poco la clave de por qué es tan difícil cambiarlas, porque no es cambiar solo, por supuesto, el sistema de justicia, sino a las sociedades en general, ¿no? Y luego es algo que justo es que ahora con este proyecto de la diversidad al banquillo y tratar de pensar cómo las violencias estructurales atraviesan el sistema de justicia y cómo el sistema de justicia las reproduce y las legitima finalmente, ¿no? Imponiendo un orden. Y ahí, la verdad es que todavía tengo como muchas cosas que pensar, pero me da vueltas por ahí un poco cómo identificar como justo prácticas concretas a través de las cuales podamos ver cómo se materializan esas violencias estructurales por ahí, pero todavía lo estoy ahí pensando. Bueno, muchísimas gracias a todas, todos, todes, y nos vemos a las 4:30 de la tarde para la conferencia del profesor Roberto Cardoso de Oliveira. Muy buen provecho y muchas gracias.